Uniforme, colegio, ya comprenderéis ese pack, esa mezcla. Marca blanca os estoy comentando, más caro que en esas mismas cantidades en Car Family, ¿vale? Mi enamorada es el tema de los multiusos líquidos, en este caso marca Dicicli. Bueno, buenas y bienvenidos un día más al canal. Desde ya os pido disculpas, yo espero que se escuche bien, pero literal es que estoy en el lavadero porque me habéis pedido en comentarios que os hable de mis favoritos de Cash Family. Y es que bueno, para aquellos que sean un poquito nuevos, tenéis un vídeo de hace muy poquito, de semanas atrás, donde me acompañáis a reponer esos favoritos de Mercadona y de Carrefour que no los cambio por nada. Así que, sabiendo que ya os puse en antecedente que tema producto de limpieza, soy muy fan de la calidad-precio de Cash Family, que llevo comprando pues desde que estaba embarazada de Martina. Martina tiene 2 años y medio, o sea, ahora como unos 3 años que estoy comprando allí, con lo cual ya tengo algo de experiencia en cuanto a productos porque ya he probado pues diferentes gamas, marca blanca y no marca blanca. Pues me apetecía traeros este vídeo, además me lo habéis pedido, así que aquí está. Deciros que aquí vais a ver, como digo, tanto marca blanca como no marca blanca, porque hay productos que aquellos que habéis comprado o por casualidad habéis pasado por un Car Family, yo os invito a que entréis, porque tiene muchísima gama, ¿vale? Muchísima, hay muchísimas marcas, todas a mi parecer más baratas que la que podéis encontrar en grandes superficies como por ejemplo Carrefour, que también es un sitio donde podéis encontrar pues muchísimas marcas, a diferencia por ejemplo de Mercadona. Y muchísimo más económica. El tener tanta variedad también te permite un poco poner a prueba tanto la marca original como sus propias marcas, si compensa o no compensa. Así que bueno, pues vamos a empezar. Mira, si queréis, hablo primero un poquito de lo que son marcas, ¿vale? Que yo, dentro de las marcas, sabéis que utilizo muchísimo, y ya os lo he enseñado en rutinas de lavado y tal, el tema del KH7 sin mancha, sobre todo por el tema de Ana. Ana, uniforme, colegio, ya comprenderéis ese pack, esa mezcla. Y a mí es lo que más me funciona para el tema, pues eso, de prendas como son el uniforme, que necesito sacar la mancha sí o sí. ¿Qué pasa? Que yo siempre lo he comprado en Carrefour, ¿vale? Y a mí en Carrefour me vale como 5 euros y pico. Va a parecer una tontería, pero es que el recambio, ¿vale? Porque incluso con la pistola dispensadora ya costaba 4 euros y pico. Y aquí venden el recambio por 3 euros y pico. Me parece que la verdad es que, pues eso, es un producto que la verdad yo no lo cambiaría por una marca blanca porque a mí me funciona muy bien. Es para unas manchas muy concretas que me cuesten mucho sacar. Y aquí, por ejemplo, pues lo encuentro mucho más económico. Algo parecido me pasa con las típicas cápsulas de lavado. Vais a ver que yo utilizo detergente líquido de normal, ¿vale? Pero vuelta a lo mismo. Si necesito una limpieza mucho más profunda, si me voy, por ejemplo, a Huelva, si me tengo que ir a algún sitio donde voy a estar mucho tiempo y hay algunas prendas que necesite llevarme alguno por si las peques hay una mancha comprometida, por si, que en el acto sabemos que sale muchísimo mejor las manchas que si lo dejamos secar, me gusta tener siempre. Por ejemplo, también mi marido es muy propenso a tener manchas en la zona de la axila. Sabéis que utilizo su producto que creo que se llama Cebralin, no lo sé, lo tengo por aquí, ahora os lo enseño. Y pues al ser este concentrado, muchísimo mejor. He visto tema cápsulas, ¿vale? Porque sabéis que yo a Car Family suelo ir como cada 3-4 meses porque tengo, gracias a Dios, el lavadero. Vais a ver que muchos productos de ellos lo venden a garrafas de 5 o 4 litros, pues no necesito ir como tan seguido, ¿sabes? Porque me traigo como 2 o 3 garrafas y me van. Como decía, he visto el tema de las cápsulas, por ejemplo, en otros sitios como Carrefour, su marca blanca. Y en cuanto al paquete de menos cantidad, porque esta vez sí me he traído el paquete grande, ¿vale? Paquete de menos cantidad, marca blanca, estoy comentando, más caro que en esas mismas cantidades en Car Family, ¿vale? Lo que pasa es que esta vez me he traído el pack ahorro, pues eso, para tener mucho más tiempo. Luego, ya que he sacado el tema de las axilas, bueno, os lo enseño por si a alguien le pasa. Yo he utilizado con las manchas de axila de mi marido, bueno, todo lo que podáis imaginar, ¿vale? El jabón neutro ese o sea, que viene como una especie de masa en Mercadona. He utilizado muchísimas cosas, percarbonato tal, y no ha salido, ¿vale? Y a mí con esto me sale muy bien. Ya os digo, yo utilizo esto y un detergente concentrado, en este caso es de las cápsulas, ¿vale? Y maravilloso, sale perfectamente, ¿vale? Sí, obviamente tampoco dejarla muchísimo, pero es un producto que tú lo dejas actuar y arranca mucho, ¿vale?
Y ahora, si os parece, bueno, voy a terminar con una cosa que igualmente es donde más barato lo encuentro y que soy, bueno, quienes me siguen de tiempo lo sabéis, soy una enamorada, y es el tema de los multiusos líquidos, en este caso marca DC Clean. Mucho más económico que en Carrefour y que en otros sitios. Creo que el supermercado más está, si no igual, muy parecido en cuanto a precio. Mi favoritísimo, este o el dorado. Me gusta muchísimo, sabéis que soy muy fan, sobre todo ahora que tenemos tan abierta la casa y que obviamente no se genera tanta humedad dentro de casa, limpiar el polvo en húmedo. Me encanta, porque creo que el ambiente incluso se queda mucho más descargado del polvo, sobre todo si tenemos gente que tiene problemas con el polvo, con las alergias, con todo eso, con el polen. Súper bien, mi hija Ana es muy propensa y muchos problemas de eso, pues maravilloso, lo descubrí y no lo cambio por nada. Vais, estoy enseñando productos que llevo muchísimo tiempo usando, ¿vale? Hay otros que me he traído, pues por ejemplo, el de la marca DC Clean, el oxígeno activo, pero es verdad que no lo he puesto a prueba tanto como por ejemplo otros oxígenos activos, por ejemplo el líder, que limpié las juntas de mi baño con él. Bueno, pues como no lo he puesto a prueba así y no tengo una opinión tan certera, no lo voy a comentar por aquí, ¿vale? Voy a comentar lo que realmente yo repito porque ya tengo una experiencia detrás. Y entre ellos también los suavizantes de Mayordomo. Ellos tienen su marca blanca, ¿vale? Pero tengo que decir que la marca blanca de ellos está al mismo precio que la marca Mayordomo. Y tengo que decir que los olores son maravillosos. Yo soy muy fan de, bueno, todo el tema ya sabéis, trapos de limpieza. Las típicas, o sea, lo que son las toallas, la ropa interior, yo todo eso no le he hecho suavizante. Sí he hecho suavizante en algunas prendas, por ejemplo las, o sea, los jerseys, las cosas así de invierno de mi marido, mía, sí me gusta echar un poquito de suavizante. Pero tiene que ser un suavizante que no sea excesivamente, ¿sabéis? Que te entre fatiga, que sea tan intenso como para. Y muy bien, porque es que la lavas, la secas, lo guardas y sigue oliendo y a un precio maravilloso. En su gama tienen uno, que ya lo he enseñado por aquí, pero hace muchísimo tiempo, que es de, creo que es como de coco tropical, algo así. Es una suerte encontrarlo, ¿vale? Porque hay veces que he ido y ha quedado literalmente uno y ha sido el que me he traído a casa. Y a mí me gusta mucho eso. Luego ahora vais a ver también que soy fan, por ejemplo, del tema perfumadores, que ahora está aquí. En este caso me he traído el de Family, no lo he puesto a prueba todavía, porque me quedaban perlas de cuando fui a comprar la última vez a Lidl. Pero es que yo realmente las perlas de olor o los suavizantes, como habéis visto, un poquito más concentrado, un poquito más fuertecito, o por ejemplo los perfumadores, yo en casa no utilizo ambientadores, ya os lo he comentado en otros vídeos. Yo solamente utilizo los típicos ambientadores que sale el típico, como la típica bayeta que la mojas y vas como renovando el olor, y lo utilizo solo para la entrada de casa, que es como una estancia aparte, o sea, tiene una puerta, se cierra y normalmente siempre está cerrada, ¿vale? En invierno, porque te aísla del frío de la puerta de la entrada de casa. Ahora porque te aísla del calor. También porque están los zapatos y tal. Y es como una zona un poco ahí donde se pisa cuando entras con los zapatos. Y en mi casa está prohibido pisar con zapatos. Así que bueno, es una zona un poquito más helada de casa. Y como sí que está, ¿sabes? Un poco... Se abre la puerta, se deja abierta cuando se está regando, cuando se está limpiando, cuando estás entrando, cuando metes la compra. Así que me gusta que haya un poquito más como dolor, y sobre todo también es una zona donde tenemos el zapatero, bueno, ya me entendéis, ¿no? Me gusta un poquito que esté más el tema olor, ¿vale? Pero quitando ese punto de casa, yo no tengo ambientadores por casa, ¿vale? No tengo. De vez en cuando lo que suelo echar es en las camas el tema del suavizante muy diluido en agua, ¿vale? Que realmente te dura nada más un par de horas y ya está, pero... esto de que estás limpiando y te gusta un olorcito, o incluso muchas veces los propios olores de los productos de limpieza, que creo que mejor olor que ese no hay, porque al final significa que está todo limpito, ¿sabéis? Es el olor a limpio, recién limpio. Pero bueno, para cuando lavo, por ejemplo, el tema de las corchas, los cojines de las camas, las cortinas, sí que me gusta echarle un poquito, porque te crea como un ambientador, ¿sabéis? Que sí, que al final, pues, con el paso de los días, de abrir las ventanas y tal, pues se va disipando, se va yendo, pero a mí me gusta, y como ya digo, no utilizo ambientadores en casa, pues como el punto de ambientador que yo le pongo al hogar. Siempre he utilizado, o sea, siempre voy allí a comprar, he utilizado el de la marca Lavandera. Esta vez, por primera vez, estaba el de Family, o sea, marca suya propia, ¿vale? Gran formato. Había muchísimos, había uno que no me gustaba nada,
Luego estaba entre dos y he cogido al final el elixir de coco, violeta y jazmín. Ya digo, no lo he puesto a prueba porque todavía me quedaban perlas de olor de Lidl, ¿vale? Y como es algo que utilizo tan poquito, esto me dura muchísimo. Y más el formato tan grande, es la primera vez que tengo un formato tan grande. Y esto pues lo iremos viendo. Como sabéis, ahora en septiembre me gusta hacerle una limpiecita a la casa después de las vacaciones, que estamos bastante tiempo fuera. Y bueno, pues lo utilizaré para cortinas, para los cojines, para todo, y ya un poco ahí pues, hablaré un poquito mejor y qué tal la experiencia, ¿no? Ahora os voy a hablar del tema fregasuelo. Sabéis que soy muy fan del fregasuelo de pinos de Carrefour. Siempre, siempre, siempre he utilizado el mismo. Está muy bien, calidad-precio, la limpieza que te deja muchas veces. Bueno, yo tengo terrazo, ¿vale? Mi casa es de segunda mano y venía con terrazo. Tenemos pensamiento de poner suelo pues, de tarimano, pero me habéis preguntado mucho que cómo hago para tener ese brillo. Y mi secreto no es otro que mucha mopa y la cera líquida de Carrefour, ¿vale? Pero descubrí el limpio fregasuelos este de aquí de Family. Viene en este formato gigantesco, yo que pongo todos los días conga con su mopa fregándome el suelo. Me viene muy bien, calidad-precio, 4 euros y pico. Hay muchos olores, yo he cogido el Fresh. Me funciona súper bien, tengo mascotas y maravillosamente bien. No puedo decir nada que no sea bueno, siempre repongo el mismo. En casa tenemos lavavajillas, pero obviamente hay que comprar algún tipo Mistol, lavavajillas, ya me entendéis. Siempre repongo este, que me dura a mí. Esta última vez ni siquiera lo he comprado porque es que tenemos lavavajilla en casa. Fregamos muy poquita cosa, pero para lo poquito que fregamos me gusta mucho este. El de limón, K-Family. Incluso tienen el mismo formato, ¿vale? Yo, por ejemplo, he utilizado el desengrasante de la marca Asevi en formato grande y también muy bien de precio. 4 euros y pico, ¿vale? Este igual, 4 euros y pico. Y es que no puedo decir otra cosa. Un detergente. Y todo esto os aseguro que por litros, o sea, en comparación los litros de ahora, de aquí, de los productos de marca Family, con marca Carrefour, más económicos. Para los multiusos, el típico, bueno, limpias cristales, ¿vale? Vamos a decirlo así. Yo utilizo siempre este. Es verdad que tiene, porque una vez fue mi marido a comprar y compró uno que venía con alcohol. No me gustó, no me gustó, o sea, tiene un olor como demasiado alcohol en el ambiente y no me gustaba. Este, limpiador multisuperficie, un aroma maravilloso. Un precio muy bueno, limpia muy bien los cristales, no deja paños, no deja nada. Lo limpio siempre con un trapo de algodón. Y esto, que yo lo compro, pues sí, en formato obviamente, como estáis viendo todo, pero luego tengo mis dispensadores, ¿sabéis? Para no desperdiciar producto. Y ya por último, que no siempre he utilizado el mismo, pero desde que descubrí este, pues, siempre repito el mismo, es el detergente. Yo antes compraba uno que era como los formatos que habéis visto anteriormente, las típicas garrafitas así, que vienen cerradas completamente y tú lo abres como con ese de esto de seguridad. Pues ese de jabón de Marsella, aunque lo hay de varios, ¿vale? Pero yo cogí el de jabón de Marsella. Y bueno, sí, estaba bien, pero tampoco era nada especial. Y sacaron este de aquí, que es detergente con gel activo. Creo que no es su marca, ¿vale? Porque pone Neus y normalmente en su marca siempre pone Family. Pero muy bien. 100 lavados, súper grande, me quita muy bien las manchas. Cuando necesito un plus, pues para eso tengo el antimanchas de KH7 que se lo añado a la mancha en concreto. Estamos hablando de manchas de pintura de dedos de mis hijas. Cuando ha habido algún problema, pues cuando han estado malitas, tema, ya sabemos, vómitos y tal. Pero si no, de normal, a mí esto me funciona súper bien. Deja un olor muy bueno a limpio. Si no queréis echar suavizante incluso, ya con este mismo os vale. Y como digo, por ejemplo, el tema de su marca blanca, el Family que os estoy comentando, de jabón de Marsella, que era el que en principio comprábamos, a mí no me convencía. Sin embargo, este sí, lo repito siempre, llevo utilizándolo pues desde que lo sacaron allí. Siempre van sacando productos nuevos de su marca, por ejemplo, habéis visto el perfumador. Tienen una variedad, os invito a que vayáis a ver ese vídeo que lo tenéis en el canal, donde os enseño un poquito las estanterías y estanterías y estanterías de productos de limpieza, si os gusta como a mí, y también queréis ahorraros un poquito, pues yo os invito a que probéis olores y que probéis la eficacia, porque a mí, por lo menos, los que he probado, siempre repito con los mismos, es un sitio donde me gusta ir porque noto el ahorro y son productos de calidad. Así que sin más, pues espero que os haya gustado mucho, que os ayude. Si no habéis probado, yo invito a que paséis por allí y un poquito que testéis, que bueno, que veáis olores como os he comentado y tal, que merece la pena. Y nos vemos en el próximo video. Chao.